Si existe un equivalente al infierno en la Tierra, Corea del Norte podría serlo. Su gobierno es el régimen más opresivo del mundo, manteniendo a la población en aislamiento y bombardeándola con propaganda que eleva a la familia Kim a un estatus divino. Consumir información del exterior puede resultar en ejecución o envío a campos de concentración. Fuera de Pyongyang, el pueblo vive en escasez alimentaria constante. El país mismo se ha vuelto un campo de concentración al aire libre, con el escape cada vez más imposible. Veamos por qué escapar siempre fue difícil y qué ha hecho Kim Jong-un para complicarlo más. Salir legalmente de Corea del Norte es casi imposible. Solo algunos trabajadores con dispensación especial pueden ir al extranjero, trabajando desde el Medio Oriente hasta Europa. Sin embargo, estos viajes no son libertad, todos están supervisados por el régimen y confinados a sus instalaciones. Salir se considera traición, castigada con muerte o campos de concentración. Incluso si un desertor escapa exitosamente, su familia podría pagar por sus crímenes un disuasorio poderoso, aunque algunos aún lo intentan. La geografía también dificulta la huida. La mayoría de desertores exitosos terminan en Corea del Sur, donde obtienen ciudadanía plena y ayuda financiera. Sin embargo, el escape directo es casi imposible debido a la zona desmilitarizada, el terreno más fortificado del planeta. Desde 1996, solo unas 20 personas lo han cruzado. El caso más famoso fue Oh Chon-son en 2017, quien recibió 5 disparos y perdió la mitad de su sangre durante el intento. Para la mayoría de los norcoreanos, escapar por la frontera sur a través de la DMZ es completamente impracticable, por lo que no tienen más opción que buscar rutas alternativas mucho más largas. La península coreana tiene agua en 3 de sus lados, pero los intentos de escape marítimo son poco comunes. La mayoría no tiene acceso a barcos y quienes logran lanzarse al mar deben enfrentar patrullas rutinarias de la Marina norcoreana, especialmente cerca de la frontera marítima con Corea del Sur. Aún así, algunos lo han conseguido. El caso más reciente ocurrió a finales de octubre de 2023, cuando 4 norcoreanos cruzaron la frontera marítima en un pequeño bote de madera. Las autoridades surcoreanas interceptaron la embarcación cerca de Sokcho, a unos 51 kilómetros al noreste de Seúl, y posteriormente reasentaron a los desertores. Ha habido solo 3 escapes exitosos hacia Japón. El primero ocurrió en 1987, cuando un barco con 13 desertores llegó a la prefectura de Fukui, en el suroeste de Onsu, y luego fueron enviados a Corea del Sur vía Taiwán. En 2007, 4 desertores llegaron a la prefectura de Aomori y también fueron trasladados a Corea del Sur. Finalmente, en 2011, 9 norcoreanos, 3 hombres, 3 mujeres y 3 niños, fueron rescatados por la Guardia Costera japonesa tras quedarse sin agua potable y con apenas 13 galones de combustible. Ellos también fueron reasentados en Corea del Sur. Pese a estas historias, la mayoría de los norcoreanos no tiene más remedio que intentar escapar por las fronteras del norte con China o Rusia. Muchos menos optan por la frontera de 17 kilómetros con Rusia a lo largo del río Tumen, ya que es fácil de defender y, desde 2014, ambos países mantienen un acuerdo para deportar desertores de vuelta a Corea del Norte. Como resultado, solo pequeños grupos de norcoreanos viven en el lejano oriente ruso. La Universidad Kyunghae estimó su número en 10.000 en 2006, aunque hoy probablemente sea menor. Además, quienes cruzan a Rusia deben viajar hasta el consulado surcoreano en Vladivostok, atravesando zonas donde pueden ser fácilmente identificados, lo que explica por qué esta ruta es poco popular. La frontera con China, de más de 1.300 kilómetros a lo largo de los ríos Yalu y Tumen, ha sido históricamente menos vigilada debido a su tamaño y a lo traicionero del terreno. En invierno los ríos se congelan y en verano pueden vadearse, lo que la convierte en la vía de escape más utilizada. Además, existe una numerosa población de coreanos étnicos en China, lo que facilita que los desertores se integren y evadan la detección. Sin embargo,
China los considera inmigrantes ilegales y, cuando son capturados, los devuelve a Corea del Norte, donde les esperan campos de prisioneros y, en muchos casos, la muerte. A principios de la década de 2000, China incrementó las patrullas alrededor de edificios diplomáticos surcoreanos. Imágenes de policías chinos separando familias norcoreanas frente a estos recintos circularon ampliamente, pero la presión internacional no logró cambiar la política de Beijing. En un incidente, la policía china incluso forcejeó con diplomáticos surcoreanos para sacar a un desertor de la embajada. El hombre fue detenido y separado de su hijo, quien sí logró entrar. Este episodio refleja cuán hostil es China hacia los desertores norcoreanos. En el pasado existía un equilibrio entre hombres y mujeres que huían de Corea del Norte. Desde la década de 1990, sin embargo, la mayoría de los desertores en China son mujeres, muchas de las cuales terminan víctimas de trata. Un informe de 2019 de la Korea Future Initiative estimó que el 60% de las refugiadas norcoreanas fueron forzadas a algún tipo de esclavitud sexual, mientras que otros estudios sitúan la cifra entre el 80 y el 90%. La demanda de novias norcoreanas también es alta en China, consecuencia de la política de un solo hijo, que dejó a millones de hombres sin posibilidad de encontrar esposa. Una vez forzadas a matrimonios, estas mujeres suelen sufrir abusos, ya que las autoridades las consideran inmigrantes ilegales. En conjunto, la demanda de mujeres norcoreanas en China dio lugar a una industria valorada en $105 millones en 2019. Si los desertores logran cruzar la frontera y sobrevivir tanto a la trata de personas como a las fuerzas del orden chinas, enfrentan dos opciones: llegar a un edificio diplomático surcoreano u otro país dispuesto a ayudarlos, o huir hacia una nación vecina. Ambas alternativas son extremadamente difíciles. El edificio diplomático surcoreano más cercano está en Shenyang, pero debido al aumento de patrullas desde principios de siglo, es uno de los consulados más vigilados. Además, no solo las sedes surcoreanas están protegidas. En septiembre de 2004, 44 refugiados norcoreanos escalaron los muros de la embajada canadiense en Beijing para solicitar asilo, algunos disfrazados de obreros. Tras ese episodio, China reforzó la seguridad alrededor de todas las embajadas potencialmente favorables a los refugiados. Hoy, siendo China el estado de vigilancia más sofisticado del mundo, alcanzar una embajada extranjera es una tarea casi imposible. Con la vía diplomática prácticamente cerrada, la única opción viable para muchos desertores es salir de China hacia un país que los envíe a Corea del Sur. Esto implica enormes desafíos. China es el cuarto país más grande del mundo por extensión territorial, y atravesarlo requiere evadir constantemente a las autoridades. Además, muchos de sus países vecinos no son acogedores con los refugiados norcoreanos. Solo dos destinos cercanos ofrecen una posibilidad real de seguridad: Mongolia y Tailandia, ambos conocidos por transferir a los desertores a Corea del Sur. Sin embargo, llegar a cualquiera de ellos implica superar dificultades propias y considerables. Para llegar a Mongolia, los fugitivos deben cruzar el desierto de Gobi, donde las temperaturas pueden caer hasta 23 grados bajo cero en las noches de invierno y superar los 34 grados durante el verano. Navegar este terreno casi sin referencias, con cambios extremos de temperatura y fauna salvaje, ya es suficientemente peligroso. A esto se suma que las patrullas fronterizas chinas se han vuelto más agresivas en los últimos años, lo que ha reducido el uso de esta ruta. Aún así, quienes lo logran pueden entregarse a las autoridades mongolas y, tras el procesamiento, ser deportados a Corea del Sur. Tailandia es el destino intermedio más popular para los desertores norcoreanos. Documentos filtrados por Wikileaks revelaron que los gobiernos de Tailandia y Corea del Sur mantienen procedimientos para agilizar la transferencia de refugiados desde al menos 2009. Durante la década de 2000 y principios de 2010, miles de norcoreanos llegaron a Corea del Sur a través de esta vía.
Sin embargo, Tailandia se encuentra muy lejos de la frontera norcoreana y el trayecto exige atravesar miles de kilómetros de territorio hostil. Además, China no comparte frontera con Tailandia, sino con Vietnam, Laos y Myanmar. Vietnam suele deportar a los desertores de regreso a China, que posteriormente los devuelve a Corea del Norte, por lo que esta ruta resulta poco viable. De las otras opciones, la mayoría de los desertores elige Laos, aunque sigue siendo un camino extremadamente peligroso. El trayecto implica cruzar montañas en China, atravesar selvas y finalmente cruzar el río Mekong hacia Tailandia. Durante todo el recorrido, los fugitivos deben evadir a las autoridades, ya que Laos también tiene la política de deportarlos a Corea del Norte. Una vez en Tailandia, pueden entregarse a las autoridades locales y, tras el proceso correspondiente, ser enviados a Corea del Sur. Como es evidente, sin importar la ruta, el escape siempre es extremadamente difícil y la mayoría de los refugiados no está en condiciones de lograrlo por su cuenta. Por ello, muchos recurren a intermediarios, cuyos servicios pueden costar decenas de miles de dólares, una suma inaccesible para la mayoría. Peor aún, muchos de estos intermediarios traicionan a los norcoreanos y los venden al trabajo forzado, a matrimonios coercitivos o al comercio sexual. A pesar de los obstáculos mortales, el impulso humano por la libertad sigue siendo tan poderoso que cientos de miles de norcoreanos han huido del país a lo largo de los años. Se estima que alrededor de 200.000 viven actualmente en China, pero solo unos 33.000 han logrado llegar a Corea del Sur, y escapar del reino ermitaño es cada vez más difícil. El número de fugitivos aumentó durante el gobierno de Kim Jong-il. La hambruna de los primeros años de su mandato, entre 1994 y 1998, empujó a muchos a huir en busca de alimento, y aún después de que la crisis disminuyera, miles continuaron escapando. El flujo alcanzó su punto máximo en 2009, con 2.914 desertores. Sin embargo, la situación cambió tras la llegada de Kim Jong-un al poder. El mandato de Kim Jong-un ha estado marcado por un mayor acercamiento de Corea del Norte a regímenes autoritarios vecinos, reduciendo las rutas seguras de escape. El acuerdo con Rusia en 2014 fue solo un ejemplo. Además, Kim Jong-un reforzó de forma constante la seguridad fronteriza interna. La nueva infraestructura incluye sistemas de vigilancia de alta tecnología y bloqueadores de señal para impedir el uso de GPS extranjeros, medidas que incluso han afectado al transporte marítimo y la aviación internacional. A esto se suman nuevas fortificaciones físicas, como cercas de alambre de púas y un aumento significativo de las patrullas fronterizas. Corea del Norte cuenta con la asistencia de China para hacer que escapar sea casi imposible. Desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012, China se ha vuelto cada vez más autoritaria y vigilada, facilitando que sus fuerzas de seguridad capturen a los norcoreanos que huyen y los devuelvan a la tortura o la muerte. Este aumento en el control también ha obligado a los intermediarios a cobrar más, reduciendo aún más el número de personas que pueden permitirse un intento realista de escape, ya que deben atravesar puestos fronterizos y luego cruzar un vasto estado de vigilancia como China prácticamente por su cuenta. Luego llegó el COVID-19. Desde 2019, el flujo de refugiados norcoreanos se redujo a un goteo. Solo 229 fueron registrados en 2020 y menos de 100 en 2021 y 2022. La cifra fue ligeramente mayor, pero similar, en 2023. La pandemia convirtió una situación ya desesperada en casi totalmente oscura. El 23 de enero de 2020, Pyongyang anunció el cierre total de sus fronteras para impedir la entrada del virus. Kim Jong-un incluso detuvo el comercio con China, del que depende su régimen, y la supuesta contención del COVID-19 se convirtió en propaganda estatal. No fue sino hasta mayo de 2022, mucho después de que el resto del mundo volviera a la normalidad, que el régimen admitió la presencia del virus en el país.
Para sostener esta narrativa, se aplicaron medidas extremas. A los soldados que patrullaban las fronteras del norte se les ordenó disparar a cualquiera que se acercara sin autorización. Se añadieron nuevas fortificaciones y más cercas de alambre de púas, cortando rutas de escape tradicionales. En la práctica, las fronteras con China y Rusia comenzaron a parecerse cada vez más a la DMZ. El régimen también endureció severamente los viajes internos. Los norcoreanos ya no pueden desplazarse entre provincias sin permiso oficial, bajo amenaza de ser enviados a campos de concentración. Esta medida dificulta incluso acercarse a la frontera. Para muchos norcoreanos, la vida dentro del país empieza a parecerse cada vez más al trato que recibirían si lograran cruzar hacia China. También se está volviendo cada vez más difícil para los norcoreanos comunicarse con el mundo exterior. Los bloqueadores de GPS en la frontera impiden que las señales extranjeras entren al país, mientras Kim Jong-un construye su propio estado de seguridad digital. A la población solo se le permite usar teléfonos especiales fabricados por empresas controladas por el régimen. Estos dispositivos no pueden llamar al extranjero ni conectarse a Internet, e incluyen software espía que monitorea la actividad del usuario, toma capturas de pantalla y bloquea cualquier aplicación no autorizada. Además, la policía puede inspeccionarlos en cualquier momento. En muchos sentidos, Corea del Norte está copiando el modelo chino. China también ha ayudado directamente a su aliado a desarrollar este sistema de vigilancia. En 2019, Hankei News informó que equipos de Hikvision, empresa estatal china sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión en Xinjiang, estaban siendo utilizados en varias instalaciones norcoreanas. El resultado de estas leyes y tecnologías es que hoy es casi imposible para los norcoreanos conseguir los medios necesarios para comunicarse con familiares o contactos fuera del país. Sin esa comunicación, organizar una huida se vuelve aún más improbable. ¿Cómo puede un desertor pagar a un intermediario si no puede contactar a su familia? Durante años, los parientes en Corea del Sur fueron un apoyo crucial para financiar escapes, pero esa red ha sido prácticamente cortada por el régimen de Kim Jong-un. Organizar una fuga es hoy mucho más difícil que antes de 2020 y aún más que antes de que Kim Jong-un llegara al poder. Kim Jong-un ha mostrado poca intención de revertir los avances autoritarios que la pandemia de COVID-19 le permitió consolidar, y la invasión rusa a Ucrania podría empeorar aún más la situación del pueblo norcoreano. En su cumbre de septiembre de 2023 con Vladimir Putin en Vladivostok, Kim acordó suministrar municiones de artillería y cohetes al ejército ruso, aunque no está claro qué recibirá Corea del Norte a cambio. No hubo declaración conjunta ni objetivos oficiales, pero el itinerario de Kim ofrece pistas. Visitó varias instalaciones aeroespaciales en el lejano oriente ruso, y expertos señalan que la tecnología satelital podría estar entre sus intereses. De concretarse, esto ampliaría aún más el alcance del estado de vigilancia norcoreano. La combinación de geografía, geopolítica, el desprecio brutal del régimen por su propio pueblo y las nuevas tecnologías digitales ha convertido efectivamente a Corea del Norte en un campo de concentración a escala nacional, que solo ofrece dos destinos para quienes nacen dentro de sus fronteras, malo o peor. Cuando Kim Jong-un asumió el poder en diciembre de 2011, existía la esperanza de que su educación en Suiza y su afición por la NBA lo hicieran menos radical que su padre y su abuelo, marcados por la Guerra Fría. En cambio, ha demostrado ser incluso peor, y no hay señales de que el sufrimiento del pueblo norcoreano esté cerca de terminar. Pero, ¿durará esta situación para siempre? ¿Encontrarán futuras oleadas de desertores nuevas formas de escapar del campo de concentración en que se ha convertido Corea del Norte bajo Kim Jong-un? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más análisis militares de expertos.